Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre los tipos de calibre de cables. Algunos de los calibres de cables pueden estar en tipos de diferentes variedades, como el calibre 4 hasta el calibre 22 e incluso más. Los calibres de cables también se los puede conocer como el número del calibre o del cable y le agregamos la palabra AWG. Ahora les voy a hablar sobre el calibre 4 o también algunas personas lo conocen como 4AWG. Para los que se preguntan cómo es este cable, aquí en mi esquina les dejo una imagen sobre cómo es el cable. Ahora les voy a dar un pequeño concepto de para qué sirve, en dónde no se utiliza y sus amperios. Sus amperios son entre 85 a 100 amperios. También que el breve concepto es que suele variar el color, pero normalmente suele ser entre el color negro y que suele ser grueso, por eso se lo distingue, que esta sabe ser la principal base de alimentadores para baterías, motores, etc. Ahora les voy a hablar sobre el calibre 6 o algunas personas lo conocen como 6AWG. Para los que se preguntan cómo es este cable, aquí en la esquina les vuelvo a dejar otra imagen sobre cómo es el cable. Ahora les voy a decir sus amperios y sus conceptos. Sus amperios suele variar entre 55 a 65 amperios. También que esto sabe ser para estufas eléctricas, cargadores o generadores. Ahora les voy a hablar sobre el calibre 8 o algunas personas lo conocen como 8AWG. Para los que se preguntan cómo es el cable, aquí en mi esquina les vuelvo a dejar otra imagen del aspecto del cable, como es. Ahora les voy a hablar sobre los amperios y su pequeño concepto. Los amperios suelen variar entre 40 a 50 amperios. Esto aquí se sabe utilizar para aires acondicionados, bombas de agua y hornos pequeños, etc. Ahora les voy a hablar sobre el calibre 10 o algunas personas lo conocen como 10AWG. Para los que se preguntan cómo es este cable, aquí les vuelvo a dejar otra imagen en mi esquina de cómo es el cable, el aspecto del cable. Ahora les voy a hablar sobre los amperios y su pequeño concepto. Los amperios suelen ser entre 30 a 35 amperios y esto aquí se suele utilizar como calentadores y tomas de alto consumo, etc. Ahora les voy a hablar sobre el calibre 12 o más conocido como algunas personas lo conocen, 12AWG. Aquí les dejo una imagen en mi esquina de cómo es el cable y su aspecto. Ahora les voy a decir sus amperios y su pequeño concepto. Sus amperios es entre 20 a 25 amperios y esto aquí sabe ser para enchufes domésticos y tomas corrientes, etc. Ahora les voy a hablar sobre el calibre 14 o como algunas personas lo conocen como 14AWG. A los que se preguntan cómo es el cable, aquí en mi esquina les dejo una imagen de cómo es el aspecto del cable y cómo es. Ahora les voy a decir sus amperios y su pequeño concepto. Sus amperios suelen ser entre 15 a 20 amperios y esto aquí se sabe utilizar como para iluminación y enchufes pequeños, etc. Ahora les voy a hablar sobre el calibre 16 o como algunas personas lo conocen como 16AWG. Esto también les voy a dejar una imagen de cómo es la apariencia del cable y sobre cómo es y de qué color es. Ahora les voy a decir sus amperios y su pequeño concepto. Sus amperios suelen ser entre 10 a 13 amperios y esto aquí se sabe utilizar como extensiones, ventiladores y radios, etc. Ahora les voy a hablar sobre el calibre 18, como algunas personas lo conocen como 18AWG. A mi esquina les voy a dejar una imagen de cómo es el cable y su apariencia. Ahora les voy a decir sus amperios y su pequeño concepto. Sus amperios suelen ser entre 7 a 10 amperios y esto aquí se utiliza como en la electrónica, en cables de lámparas y timbres, etc. Ahora les voy a hablar sobre el calibre 22 o como algunas personas lo conocen como 22AWG.
Aquí en mi esquina les vuelvo a dejar otra imagen sobre cómo es la apariencia del cable y su aspecto. Ahora les voy a hablar sobre sus amperios y su pequeño concepto. Sus amperios saben ser entre 3 a 5 amperios y su concepto es que esto se va a utilizar en señales eléctricas, sensores y circuitos electrónicos.